Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Señor, bendecido sea tu nombre por los siglos de los siglos. Gracias, Padre, por habernos hecho partícipes de la bendición de conocer a Jesucristo. Gracias porque Él es la vida y tú nos has hecho partícipes de la vida eterna en Jesús. Señor, en este momento, gracias por esa oportunidad que nos das de llegar hasta los hogares de nuestros hermanos. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú vengas, oh Dios, a darnos aquella palabra de gracia, de amor y de misericordia para tu pueblo, para que cada corazón, Señor, sea edificado para la gloria de tu nombre. Señor, que tu gracia descienda sobre mi vida, porque hay necesidad, Señor, de que conozcamos más de tu palabra cada día. Gracias, Padre. Y no nos tenemos que cansar de darte gracias, porque en tu amor y tu misericordia hemos sido bendecidos y hemos alcanzado salvación. Bendice a cada uno de mis hermanos que han abierto sus hogares en esta hora para la gloria de tu nombre. Que cada vida, Señor, esté dispuesta a conocer cada día más de ti, en Jesús nuestro Salvador y nuestro Señor. Gracias por esta oportunidad. Yo bendigo a mis hermanos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús yo los bendigo. Prepara sus corazones, Señor, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. En esta noche saludamos a todos los hermanos que nos sintonizan por Radio 760. En el programa Mi Alma Tiene Sed de Dios. Les saluda el hermano Rolando González y saludándolos en el nombre de Jesús, sabiendo que el tiempo que estamos viviendo es difícil. Es difícil, pero para los que estamos en el Señor Jesús, este tiempo tiene que ser de una enseñanza permanente para nuestras vidas, porque el pueblo de Dios lo guarda en su gracia, en su amor y en su misericordia. Y esa es la experiencia que nosotros tenemos que tener ahora que nos ha tocado vivir el tiempo que estamos viviendo. Un tiempo para mucha aflicción para muchos hombres que tienen grandes incertidumbres en lo que respecta a sus trabajos, a sus empresas, que incertidumbres de familia, miedos. Creemos que el miedo es una de las avanzadas de tipo diabólico que tiene esta pandemia, pero creemos que el Señor es más grande, más poderoso y conoce todas las cosas, para que aquellos hijos de Dios sea aumentada su fe, para que el nombre de Jesús sea glorificado en sus vidas. Porque a veces, o casi siempre, en la prueba es donde más se aprende. Y eso tenemos nosotros que tener una conciencia clara de que en la prueba es donde más se aprende. Porque ahí podemos nosotros ver la mano de Dios obrando, la mano de Dios haciendo milagros, tocando los corazones de los hombres, tocando los corazones de las mujeres. Y cuando nosotros vemos que el movimiento del pueblo de Dios en auxilio de unos para con otros no es nada más que el gran trabajo de Dios enviando palabra a los corazones para que sea
un testimonio del cuidado de Él para con nosotros en toda nuestra vida. Realmente nosotros vemos que hubieron hombres y mujeres en el pueblo de Dios que pasaron tremendas pruebas, pero vemos que en esas tremendas pruebas Dios estuvo presente y siempre tuvo un auxilio. Muchas veces pudo haber pasado el pueblo de Dios tremendas pruebas como la que pasó el pueblo de Israel siendo llevado cautivo a Babilonia. Pero el mensaje del profeta Jeremías era decirle al pueblo de parte de Jehová: déjense llevar prisioneros a Babilonia. Ahí yo voy a estar con ustedes, ahí yo los voy a cuidar y los voy a guardar. Cuando uno piensa en estas circunstancias o situaciones que el pueblo de Israel vivió, no tiene uno nada más que decirle: Señor, tu poder es grande, tu misericordia es grande. ¿Cómo controlas tú todas las cosas? Para decirle a un pueblo que se deje llevar cautivo, que ahí va a estar prácticamente Él cuidando todo. La mente natural muchas veces no alcanza a entender y puede elucubrar un montón de ideas y de dudas y todo lo que pueda tener la mente humana. Pero la verdad es que es un privilegio grande el hecho de poder entender el lenguaje en que Dios nos habla. El lenguaje en que Dios nos habla es fácil de entender cuando hay en nosotros un corazón sencillo para poder entenderle a Él sus planes. Si el Señor nos dice: bueno, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, palabras de Jesús, quiere decir que el Señor va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Como en cada proceso de nuestra vida nosotros podemos experimentar que el Señor realmente ha sido bueno, nunca nos ha dejado. A veces, o algunas veces, si usted ha tenido deudas algunas veces, somos realmente dependientes del Señor. Y esta es una de las cosas importantes. Nosotros estamos en una enseñanza, en el plan de aprender directamente del Señor. Para eso el Padre nos ha dado el Espíritu Santo, para que nos guíe a toda verdad y aprendamos de Él. Esa es su promesa que le dio el Señor al pueblo de Dios que cuando creyera en Él, Él se iba a encargar de guiarnos y realmente de hacernos agradables a Él en las cosas que nosotros necesitábamos hacer. Ahora, es interesante porque hubieron quienes no aprendieron teniendo la palabra de vida. Nosotros podemos leer en la palabra en el verso, por ejemplo en el verso 7 del capítulo del Evangelio de Marcos, que al Señor se le juntaron los escribas y los fariseos, que venían venido de Jerusalén, y viendo a algunos de sus discípulos comer pan con las manos comunes, es a saber, sin lavar, los condenaban. Estos escribas y fariseos tenían la palabra, y por medio de la palabra tenían ellos que aprender. Pero estaba la palabra, que era el indicador, era la guía, pero ellos necesitaban conocer al Dios que les podía abrir el entendimiento sobre esta palabra. Sin embargo, ellos cambiaron el acercamiento a Dios como tenía que ser, que era por su palabra, pero en una relación con Dios directamente, y Él les iba a enseñar el significado que tenía las enseñanzas escritas en la ley de Moisés. Nosotros podemos ver que realmente ellos
principiaron a confundirse en lo que tenían que hacer para con Dios, porque principiaron a mezclar las costumbres de los hombres como que eran de Dios, y eso no era correcto. Eso es no entender la realidad de la doctrina. Los fariseos y los escribas, en estos pasajes que nosotros leemos, vemos cómo los fariseos y los escribas criticaban a Jesús por ritos y ceremonias humanas que no eran aprobadas por Dios, pero ellos las tomaban como de Dios. Y esa es la tremenda confusión que muchas veces existe en el hombre. Aún en muchos cristianos hay muchas prácticas de costumbres que se realizan propiamente en querer guardar la palabra del Señor. Por eso nosotros estamos conscientes de que la tradición que nosotros tenemos en nuestros pueblos, porque nosotros venimos de pueblos idólatras, venimos de un pueblo que realmente no conocía a Dios, y que la verdad es que Dios se manifiesta en nuestras vidas, y se manifiesta de una manera tan real, porque la misma palabra establece que los cielos cuentan la gloria de Dios y la obra de sus manos. Entonces Dios da testimonio Él mismo de que existe y que es real y verdadero. Porque basta con que uno mire el firmamento en la noche y diga realmente, Señor, tú hiciste algo, si es que le dice Señor. Si no, le dice Dios, tú existes. Y muchas veces uno le entra la inquietud de que cómo es que Dios existe cuando todavía no se ha tenido la experiencia de conocer a Cristo. Entonces, estos fariseos y estos escribas señalaban a los discípulos del Señor que ellos no se lavaban las manos para comer y que no lavaban los vasos. Y cuando uno sigue leyendo todo el capítulo 7, uno ve que realmente ellos se daban cuenta, tomaban en cuenta mucho, la relación que había entre ellos y las costumbres, creyendo y las habían acuñado a tal grado que creían que sus costumbres era una obediencia a Dios. Qué frustrante es creer uno que uno está obedeciendo a Dios y ve que realmente solamente son ritos y ceremonias humanas las que uno está viviendo. Así hay mucho pueblo en este momento. Sigue uno leyendo y al grado que ellos llegaban, los escribas y los fariseos y los sacerdotes, la gente religiosa, a poner antes los ritos y las ceremonias que la palabra, la obediencia a la palabra de Dios. Ellos se equivocaron grandemente porque en este capítulo Jesús les sanciona a ellos las críticas que tenían contra sus discípulos. Le preguntaron en el capítulo 5 los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos comunes? Y respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo con los labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Quiere decir de que uno tiene que tener cuidado en lo que habla, porque uno puede estar hablando como cosas de Dios, dando a los demás mandamientos de hombres. Gracias a Dios que Cristo vino a nuestra vida y se manifestó a nuestra vida y nos ha cambiado y nos ha dado la palabra para nosotros poder
obedecerla en el poder del Espíritu. Pero ¿cuál es el principio? El principio es que nosotros tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, para que en ese fundamento nosotros podamos ver el significado real de la letra. Alguien se puede creer toda la Biblia, pero si no conoce realmente al que la inspiró, es un problema. Solo va a aprender lo que es la letra. Pero al que inspiró esta palabra hay que conocerle para tener realmente la verdadera experiencia de quién es y cómo es el que nos ha llamado. Ahora, la palabra sí sigue estableciendo que estos ya los había visto Isaías, a esta gente incrédula que quería poner sus costumbres antes que la palabra. Y como cuando el hombre insiste en hacer las cosas que Dios no ha mandado, la conciencia se le cauteriza y ya no entiende muchas cosas que tendría que entender. El Señor en el verso 8 les dice del capítulo 7 de Marcos: porque dejando el mandamiento de Dios tenéis la tradición de los hombres, la lavadura de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldijere al padre o a la madre morirá de muerte, dice esta versión, morirá irremisiblemente. Llegaban a tal grado de invalidar que aquel privilegio que tenían ellos de tener padres y nosotros también de tener padres, no los honrábamos, sino que en una interpretación se puede ver de que ellos le decían: pero yo soy ustedes tienen privilegio conmigo porque yo soy su hijo. Si uno quiere parafrasear algunos versos de esos, yo soy su hijo, ustedes tienen honra conmigo con solo ser su hijo. Como hoy sucede que muchos hijos creen propiamente que un favor le hicieron a sus padres de venir al mundo y no los honran como tienen que ser. Gracias a Dios que habiendo Cristo venido a nuestras vidas, en la promesa grande de nuestro Dios, ahí el Señor pone un corazón diferente en los hijos que necesitan conocerlo desde temprana edad. Necesitan conocer a Jesús como su Salvador, como su Señor. Interesante que si el hombre no honra a su padre y a su madre, se está perdiendo galardones que Dios tiene para él. Y dice: y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. O sea, la honra le negaban ellos. Y le decían: bueno, con solo ser tú un nacido de tus padres, tienes una honra. Ellos deben de estar honrados con que tú realmente seas sus hijos. Y el Señor en el verso 13 les decía: invalidando la palabra de Dios por vuestra tradición que disteis, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Jesús les enseñaba que en realidad ellos no tenían principios, porque el principio estaba en la palabra, pero ellos lo habían tergiversado, anteponiendo las doctrinas de hombres, anteponiendo la religiosidad a la verdad de la palabra. Ellos tuvieron al hacedor de la vida enfrente. Tuvieron al que su vida era un ejemplo, pero no lo vieron. Y esta es una de las cosas importantes, porque nosotros no lo vimos con nuestros propios ojos, pero creímos en Él. Pero creímos porque el Espíritu Santo nos convenció de que es
Él el Hijo de Dios. Por eso nosotros tenemos esa fe en Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y el Señor no se conformó con solamente hacernos saber, sino que el Cristo Todopoderoso se metió en nosotros a tal grado que ahora vive en nosotros. El hecho de que vive en nosotros quiere decir que en Él estamos completos. En Él no nos hace falta nada. Pero estos hombres y generaciones ahí nunca creyeron que el que tenían enfrente era el hacedor de la vida y que de Él habla toda la palabra de Dios anticipadamente. Maravilloso Dios el que tenemos. El hombre anhela la verdad y la verdad le llega y se le revela. Porque así es el Dios que tenemos. El Dios que tenemos es maravilloso. La necesidad del hombre es algo en lo cual Él se mueve y lo auxilia. Digo lo auxilia porque no es que nosotros lo hayamos encontrado, sino que Él nos encontró a nosotros. El Señor le sigue dando una enseñanza que habla de la verdadera pureza, pero me interesa eso, pero más me interesa saltarme al verso 24. En el verso 24 habla de una mujer sirofenicia. Una mujer sirofenicia que no tenía nada que ver con el pueblo de Dios. Ella dice que era del Líbano, que en ese tiempo estaba como anexado con Siria. Por eso que era sirio-fenicia. Que dice que Jesús, en el verso 24, levantándose de ahí, se fue a los términos de Tiro y de Sidón. Y entrando en casa, quiso que nadie lo supiese, mas no pudo esconderse. Esta es una de las cosas que Dios hace en la necesidad verdadera del hombre, como hablábamos al principio. El que tiene necesidad de Dios, Dios mismo se le aparece. El que quiere lo genuino de Dios, Dios mismo se le aparece. Dice que Jesús, después de esta enseñanza que estábamos hablando, levantándose de ahí, se fue a los términos de Tiro y de Sidón. Entrando en casa, quiso que nadie lo supiese, mas no pudo. En algunas versiones que me parecen más, dice, no pudo pasar inadvertido. No pudo pasar inadvertido porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo. Oiga, luego que oyó de él, vino y se echó a sus pies. Qué maravilloso Dios el que tenemos en Jesús. Esa necesidad al Señor lo movió y se fue. Y llegó hasta los términos de Tiro y Sidón, porque ahí estaba la necesidad. Sin embargo, los otros que hablábamos anteriormente, los escribas y los fariseos y mucho pueblo, lo tuvo enfrente y no pudo verlo porque sus corazones estaban cauterizados. Dice que quiso que nadie lo supiese cuando llegó a esos términos, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se echó a sus pies. Y la mujer era griega sirofenicia, era del actual Líbano y de Siria, de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero ¿por qué le rogaba que echase fuera al demonio que tenía la hija? Porque ella oyó de él. Qué tremendo es de que a la hora de hablar de Jesús, hay quienes la fe les crece en asuntos de 10, 15 minutos en la necesidad de su alma. Yo me recuerdo de una mujer
hace muchos años que llegó a la casa de mi mamá y estábamos ahí con mi esposa. Y esta mujer, nosotros no sabíamos que tenía una gran necesidad, pero se nos presentó el momento de hablarle de Jesús. Ella principió a ir con un interés tan grande y tan grande que se le principiaron a salir las lágrimas, y entonces le hicimos la invitación con mi esposa de que si quería conocer a Jesús como su Salvador. Pero fue cuestión de unos 20, 25 minutos lo más. Y ella dijo que sí. Esa mujer se convirtió al Señor de una manera preciosa, como esta mujer sirofenicia, que oyó de Él y creyó, y le vino la fe, y cuando lo vio se echó a sus pies. Y la mujer era griega, dice, de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Quiere decir que la mujer sí sabía que su hija estaba poseída por un demonio. Interesante cómo creyó la mujer y tuvo tal fe para suplicarle al Señor. Y dice que Él no pudo pasar desapercibido por esta necesidad. La palabra establece. Mas Jesús le dijo, deja primero hartarse los hijos, porque no es bueno tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. El Señor aquí da la interpretación de que la liberación y sanidad del alma era pan para los hijos, era el mensaje para Israel, era un mensaje directo para Israel. Pero nosotros podemos entender que si era para Israel, y esta mujer no era israelita, estaba metida donde no debía. Pero no importaba que ella estuviera metida donde no debía, la necesidad. Muchas veces tenemos que entender nosotros que la necesidad es antes que el rito y la ceremonia. La ceremonia no se antepone a la necesidad, porque Dios suple la necesidad del hombre y después es el rito. Aquí Jesús le dijo, deja primero hartarse a los hijos. Como quien dice, tú no tienes parte en este momento. El que tiene parte es Israel. A Israel le toca esto. Y es la necesidad cuando habla alguien. Cuando alguien habla en necesidad, es de ponerle atención. Porque la necesidad no le llega a cualquiera porque cree que éste está estorbando. No, la necesidad llega porque Dios la está enviando. Y muchas veces, aunque sea para un consejo, la necesidad llega a la vida de uno. El Señor le dijo que ese pan de la liberación, de la sanidad del alma, de la administración del conocimiento de Cristo, no era para ella en ese momento. Pero ella respondió en la necesidad que tenía y en el amor que le tenía a su hija. Le dijo, sí, Señor. Pero es interesante que le dice, sí, Señor, porque aquí está sí, Señor, con S mayúscula. Lo reconoció como el Hijo de Dios. Óigame, interesante que muchas veces quienes uno no cree que puedan creer, ya creyeron. Pero como Jesús, el Hijo de Dios, conocía también planes del Padre, no se negó a pasar por Tiro y Sidón, que es donde él había llegado. Ahí encontró esta necesidad. Y la mujer le responde, sí, Señor, le dice, con S mayúscula, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Oiga, esta es una súplica que trasciende en lo normal,
cómo decirle, Señor, es que sabe, Señor, pues yo necesito pan para mi hija. No, el Señor pudo haber visto o vio la necesidad en el corazón de esta mujer. Y esta mujer arrancó una bendición que era solo para el pueblo de Israel en ese tiempo. Lo agarró para con él, sacó esa bendición para con ella, para con su hija. Porque le dice, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas. Quiere decir, Señor, no importa que tú me digas perrillo, pero esta necesidad, yo creo que tú me la tienes que suplir. Esta necesidad, Señor, por favor, súplela. En ese clamor, el Señor se conmueve, como hoy se conmueve cuando hay una necesidad. Cuando hay necesidades y usted tiene oportunidad de orar por alguien, ore por alguien. Y dígale, Señor, pongo la necesidad. Esta necesidad que tiene mi hermano, mi hermana, la pongo delante de ti. Señor, auxílialo en el nombre de Jesús, por favor. Porque muchas veces una oración de ese tipo, así sencilla, en la necesidad, Dios mueve todas las cosas. Esta mujer le dijo, los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Entiendo que esto es el pan es para los hijos, pero yo me como con las migajas, yo me conformo, Señor. Entonces Jesús le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Por esta palabra ve. Nosotros podríamos decir, nosotros podemos aquí ver el poder de la confesión de la palabra, creyendo la palabra que Jesús dijo. Porque eso fue lo que pasó con esta mujer. Había creído en él y creía lo que le decía. Jesús le dice, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Hermano y hermana que me está escuchando, qué bueno es entender y saber que la palabra tiene poder cuando uno la cree de verdad, cuando uno cree que viene del Dios Todopoderoso que está en Cristo, porque Cristo es la esencia del Padre. Jesús decía, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Las palabras que yo hablo son las palabras del Padre, del Todopoderoso. O sea, ahora nosotros tenemos que creer en Cristo Jesús nuestro Señor. Y la palabra dice que el Señor le dijo, el demonio ha salido de tu hija. Interesante, mi hermano y mi hermana. Y dice el verso 30, y como ella fue a su casa, halló que el demonio había salido. Quiere decir que ella regresó confiada en que el demonio, espíritu inmundo, que hay quienes dudan de que los demonios posean alguna gente que no conoce a Cristo y alguna gente que está atada por ataduras de espíritus inmundos, aún siendo creyente. Pero esta mujer le creyó a Jesús. Y dice que cuando fue a su casa halló. Quiere decir que ella fue a ver si la palabra se había cumplido. Halló que el demonio había salido. Bueno, Jesús no estaba glorificado todavía, pero era palabra de Dios. Y cuando la mujer abre sus labios de la necesidad que había en ella y que ella se tenía que comer las migajas, arrancó la bendición de Dios en Jesús. Por esta palabra ve,
el demonio ha salido de tu hija. No tenemos que tener nosotros temores en no mencionar la palabra de Dios. Mencionémosla cuando haya ocasión y vamos a ver milagros, prodigios y maravillas. La palabra de Dios no tiene distancia. La palabra de Dios se menciona aquí y en Inglaterra, en España, en donde sea, la palabra se hace efectiva en el mismo momento. Cuando ella llegó, halló que no estaba el demonio inmundo, que el demonio había salido, y a la hija echada sobre la cama, de seguro reposando. Cuando el Señor liberta a alguien de un espíritu inmundo, muchas veces se queda cansado o cansada, porque el Señor libertó a aquel espíritu inmundo y en él se ha librado una batalla que solo el que está en ese lugar la entiende. Por eso guardemos nuestro corazón en aquella verdad absoluta de que Cristo es el Señor de señores. En Él está la plenitud de Dios. Y si en Él está la plenitud de Dios, démosle gracias al Señor, porque hemos entendido y hemos creído que Él es el Hijo de Dios y que ha visitado nuestras vidas y que Él ha cambiado totalmente nuestra vida. Le damos gracias al Señor por esto en esta hora. Creámosle al Señor su palabra. No andemos en ritos y ceremonias que no son de Dios. Cuidémonos de que aquellas costumbres que teníamos de tipo religioso sean arrancadas. O si no, presentémonos ante el Señor y digámosle: Señor, por tu Espíritu Santo escudriña mi corazón, porque yo no quiero la tradición de mis padres ni de mis antecesores. No quiero las costumbres religiosas que antes viví, porque ahora tú eres mi Dios y tú eres mi Señor. Bueno, mis amados hermanos, en esta noche han llegado algunas peticiones de oración a la radio y quiero orar por ellas, sabiendo que hay muchas más, pero vamos a orar por las que están en el principio. Creo que vale la pena. La palabra se establece: orar unos por otros. Y el Señor sabe qué es lo que está sucediendo en cada vida, pero nos da el privilegio de participar muchas veces en los problemas de los demás a través de la oración y ponernos delante de Él para que su nombre sea glorificado en la necesidad de los otros. Por eso en esta noche yo voy a ir dando lectura a las peticiones y voy a ir orando por ellas. Hay peticiones de hermanos con problemas de COVID-19 y algunos otros problemas, pero le voy a ir dando lectura y voy a ir orando por cada una de ellas. Nos pide sanidad José Alfredo, se recupere de COVID. Padre, en esta hora yo vengo poniendo delante de ti a José Alfredo. Sabemos, Señor, que salir de una crisis de COVID-19 es un problema bastante serio, pero para ti no hay nada, Señor, que sea demasiado serio. Porque tú tienes todo poder y tú puedes ordenar a cualquier secuela, Señor, de COVID-19 que quedó en el cuerpo de hermano José Alfredo, que se vaya. Y por eso venimos delante de ti a tomar autoridad sobre estos resabios de COVID-19 que quedaron en el hermano José Alfredo. Reprendemos toda contaminación de pandemia, de espíritu, hasta de muerte, Señor, ¿por qué no decirlo? Hasta de muerte reprendemos todo estorbo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador.
También, Señor, nos piden orar por Ana Gabriela, que se encuentra paralizada de sus extremidades y órganos internos. Señor, yo estoy poniendo delante de ti a hermana Ana Gabriela. Tú la conoces, sabes en dónde está hospitalizada. Y para ti no hay distancia, Señor, ni nada que se oponga cuando tú estás haciendo la obra. Sabemos que las enfermedades no vienen a nosotros así porque así, ni porque se les da la gana, sino que tú lo estás permitiendo, Señor, para que tu nombre sea glorificado. En esta hora, Señor, yo vengo en el nombre de Jesús a desautorizar y a reprender toda parálisis en las extremidades de Ana Gabriela. Tú eres nuestro Dios y yo vengo con la autoridad que me has dado a reprender esa parálisis en las extremidades de Ana Gabriela y órganos internos. Toda administración de muerte sobre su vida yo tomo autoridad y la reprendo en el nombre de Jesús, porque para eso apareció Jesucristo, el Hijo de Dios, para destruir todas las obras del diablo. El diablo ni la muerte es dueño de las vidas. El dueño de las vidas es nuestro Dios, y Él, aunque sean pecadores, sea quien sea, Él es dueño de esa vida. Por eso yo vengo en esta hora poniendo delante de ti, Señor, a Ana Gabriela, y desautorizo todo estorbo del enemigo, Señor, en sus extremidades y en sus órganos internos. También nos piden orar por Ranferi de León. Estoy poniendo, Señor, a hermano Ranferi de León, que nos pide orar por fortaleza y problemas que él tiene. Tú conoces por qué nuestro hermano Ranferi está en esta condición, Señor. Envía la fortaleza en el nombre de Jesús. Envía el poder en el nombre de Jesús. Fortaleza y ayúdalo, Señor, a salir de los problemas. Que los problemas no abatan su alma sabiendo que tú tienes solución para todo. Ayúdale, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. También nos escribe el hermano Pablo Ma, nos pide orar por su vida. Y hermano Pablo Ma, que nos pide orar por su vida. Yo lo pongo delante de ti porque tú conoces el problema de hermano Pablo. Auxílialo, Señor, en el poder del nombre de Jesús. Yo lo estoy poniendo delante de ti y te pido que tú lo fortalezcas, le ayudes y lo hagas salir, Señor, del problema que tiene. Nos pide orar por su vida y te pedimos que tú la fortalezcas en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. La hermana Magnolia García dice que dio positivo a COVID. Y, Señor, yo pongo también a hermana Magnolia García, que dio positivo de COVID-19. Cuando tú ordenas, Señor, cualquier espíritu de enfermedad, se tiene que largar, se tiene que ir, porque tú solo mandas en el nombre de Jesús. Y las potestades retroceden. Cualquier potestad tú la haces retroceder, porque el nombre de Jesús es sobre todo nombre, y Él es la cabeza de todo principado y toda potestad, porque venció las potestades en la cruz del Calvario. Por eso, Señor, pongo a hermana Magnolia García, y yo desautorizo toda contaminación de COVID-19 en su vida. En el nombre de Jesús, yo lo creo, Señor. Hazlo por amor a tu nombre. Hermana Keila Jovel tuvo su bebé y lo dieron por muerto. Ella tiene COVID-19 y su familia no sabe nada. Hermana Keila, Señor, está delante de ti en este momento. Y yo te pido en el nombre de Jesús que tú consueles su corazón por la muerte de su bebé. Señor, ayúdala en este momento de prueba, fortalécela para la gloria de tu nombre.
que ella logre entender, Señor, tus propósitos. Y aunque ella no los entienda en este momento, yo la pongo delante de ti para que la fortalezcas. Y, Señor, tomo autoridad sobre esa contaminación de COVID-19. Yo reprendo esa contaminación sobre el cuerpo de hermana Keila Jovel. En el nombre de Jesús se va esa contaminación de COVID-19. Y, Señor, hazle saber a su familia en alguna manera que ella está, Señor, en esta condición en este momento. Tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador, y tú conoces todas las cosas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. También hay una petición de oración de José Castillo, que nos pide orar por su vida. Señor, yo pongo delante de ti al hermano José Castillo, que nos pide orar por su vida. Fortalécelo, Padre, por amor de tu nombre. Tú conoces la vida de hermano José y sabes por qué qué es lo que le está sucediendo en su vida. Fortalécelo y ayúdalo para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. También oramos, oh Dios, por hermano Pablo. Se encuentra en Playa Grande. Tú conoces, Señor, la vida de hermano Pablo, el lugar donde está. Envíale, Señor, cualquier tipo de ayuda que él necesite y fortalécelo para la gloria de tu nombre. Señor, lugar de lejano, pero tú todo lo llenas, oh Dios. Ayuda al hermano Pablo, que se encuentra en Playa Grande. También la hermana Carla Portillo, que la proteja el Señor de COVID-19 en su trabajo. Señor, cubre a hermana Carla Portillo. Señor, que tu Espíritu Santo la lleve con prudencia en ese terreno de su trabajo. Que la lleve con prudencia, Señor, para ser ella guardada. Sabemos que nosotros tenemos que usar la prudencia y lo demás es de ti, Señor, de guardarnos. Pero la parte nuestra es guardarnos, hacer lo que dicen las leyes para guardarnos a nosotros mismos. El resto es de tuyo, Señor, porque tú puedes hacer todas las cosas. Guarda a hermana Carla Portillo en su trabajo, por amor de tu nombre. Tú sabes cuánto necesita hermana Carla su trabajo. Guárdala, oh Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. También, Señor, Byron Álvarez, que dio positivo de COVID. En el nombre de Jesús yo vengo poniendo delante de ti a hermano Byron Álvarez, que dio positivo de COVID. Y yo vengo tomando autoridad sobre ese espíritu inmundo de COVID. Espíritu de enfermedad, te vas de sobre la vida de Byron Álvarez, que dio positivo. Lo reprendo y lo desautorizo. En el nombre de Jesús, ese espíritu de muerte se va para siempre. Y te vas a ir ahora de la vida de Byron Álvarez. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Hermano Walter también nos pide oración por sus papás que están enfermos y su mamá tiene diabetes. Hoy pongo delante de ti, Señor, a esta pareja de esposos, padres del hermano Walter. Tú sabes quiénes son, oh Dios. En el nombre de Jesús, ayúdales, Padre. Ayúdales, Señor. Por amor de tu nombre, cúbrelos. Cúbrelos, oh Dios, porque tú sabes cómo hacerlo. Uno puede exponer su petición, pero tú sabes cómo hacerlo. Por eso lo pongo hoy delante de ti a sus papás, para que sean guardados en tu amor y tu misericordia.
para la gloria de tu nombre, Señor. Te doy gracias, Padre, en esta noche, por haber podido llegar hasta nuestros hermanos. Yo te bendigo, Dios, porque tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre.